Muy buenos días. Damos inicio a nuestra última sesión de los talleres para bachillerato, en el cual vamos a hablar sobre mezclas y disoluciones. Para recordarles la diferencia que existe entre una mezcla y una sustancia pura. Cuando nosotros hablamos de estas sustancias puras, son sustancias que están formadas principalmente por elementos y compuestos, ¿ya? Por lo tanto, tienen una composición definida y además tienen propiedades tanto físicas como químicas definidas. Un elemento, recuerden que son aquellas sustancias que no se pueden separar en sustancias más simples, ya sea por métodos químicos o por métodos físicos. Mientras que un compuesto es aquel que está formado por al menos dos átomos distintos, están unidos químicamente en una proporción definida y sí se pueden separar en componentes más simples a través de métodos químicos, dentro de los cuales, por ejemplo, vamos a encontrar compuestos como el agua, el amoníaco, el benceno, entre otros. Mientras que los elementos los encontramos como aparecen en la tabla periódica, como un grupo de átomos de cobre, de potasio, de oxígeno, etc. Mientras que las mezclas, a diferencia, ¿cierto?, de estas sustancias puras, las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras y sus cantidades pueden ser variables, no necesariamente mantienen la misma proporción, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes preparan un café, ahí estamos en presencia de una mezcla porque a una persona le puede gustar el café con una cucharada de café y 3 de azúcar, mientras que a otra le puede gustar con 2 de café y 5 de azúcar. En ambos casos sigue siendo café, pero como ustedes pueden ver, las proporciones, ¿cierto?, son diferentes. En ese caso, estoy en presencia de una mezcla. Las mezclas las puedo separar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquella, ¿cierto?, en la cual no puedo apreciar o distinguir fases una vez que esta mezcla está completa, ¿ya? Desde el punto de vista macroscópico. Por ejemplo, si ustedes disuelven una cucharada de sal en agua caliente, ustedes se darán cuenta que todo se ve en una sola fase, todo está en fase líquida, no distinguiendo la sal del agua. Mientras que una mezcla heterogénea es aquella en la que desde un punto de vista macroscópico yo puedo distinguir las partes, ¿ya? Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, un vaso de agua con aceite. ¿Cuáles son las características de las mezclas? No ocurren reacciones químicas entre los componentes. Es decir, que cada uno de los componentes que forman parte de esta mezcla mantienen su identidad y sus propiedades químicas. No se vuelven todo, siguen siendo sustancias por separado. Y los componentes, ¿cierto?, que forman parte de esta mezcla se pueden separar mediante métodos físicos, como las técnicas que vimos en laboratorios anteriores, como son, por ejemplo, la destilación, la filtración, el tamizado, ¿ya? Lo que sí se puede ver modificado a través de las mezclas son algunas propiedades físicas, como por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición, el cual puede variar con respecto a los componentes en estado puro o sus componentes por separado. Cuando nosotros hablamos de tipo de mezclas, hay algunas que nos dan la impresión de que son mezclas homogéneas, pero en realidad cuando nosotros las observamos con detención, nos damos cuenta de que son mezclas heterogéneas. Una de ellas corresponde a la suspensión. La suspensión, ¿cierto? Vamos a hablar de suspensión cuando el tamaño de la partícula es de aproximadamente 1 por 10 a la menos 4 centímetros. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, los jugos naturales, algunos antibióticos como la acitromicina, la amoxicilina, ¿cierto? Si ustedes han tenido la posibilidad de preparar alguno de estos, se van a dar cuenta de que en realidad no queda una mezcla homogénea totalmente. Dado el tamaño de la partícula, entonces, lo voy a considerar como una mezcla heterogénea y se denomina suspensión. Otras mezclas bastante comunes son los coloides. Los coloides tienen un tamaño de partícula más pequeño, que va entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 4 centímetros, y voy a encontrar una fase dispersa, ¿cierto? Y una fase dispersante. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, la niebla, la leche, la crema batida, ¿cierto? Que si nosotros apreciamos bien, en realidad sí puedo observar estos pequeños fragmentos, ¿cierto? Que forman parte
en la disolución. Mientras que tengo otro tipo de mezclas que son totalmente homogéneas, que el tamaño de partícula es muy pequeño, del menor a 10 elevado a la menos 7, y en este caso yo voy a estar hablando de una disolución, que es principalmente lo que nosotros trabajamos en química. Estas disoluciones es un tipo de mezcla homogénea y va a estar formada por dos componentes. Va a estar formada por un soluto, que es la sustancia que se disuelve, y va a estar formada por un solvente, que es la sustancia que permite que se disuelva este soluto, ¿ya? El soluto también va a ser la sustancia que nosotros vamos a considerar en menor proporción, mientras que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y va a determinar el estado de agregación de la solución, ¿ya? La suma de soluto más solvente me va a estar dando la solución por completo, ¿ya? Ahora, las soluciones pueden ser binarias si están formadas por dos componentes, un soluto y un solvente. Pueden ser ternarias si están formadas, por ejemplo, por dos solutos y un solvente. Pueden ser cuaternarias cuando tengo tres solutos en un solvente, y así sucesivamente. Generalmente en la naturaleza nosotros vamos a encontrar de que las disoluciones no solo están formadas por un soluto y un solvente, sino que están formadas por varios solutos en un solvente. Por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera es un tipo de solución o disolución gaseosa en la cual tengo muchos gases, por ejemplo, oxígeno, argón, nitrógeno, helio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, en un solvente gaseoso que es el nitrógeno, que es el gas, ¿cierto?, que está en mayor proporción dentro de la atmósfera. Van a existir, además, distintos tipos de soluciones que van a depender del estado de agregación del solvente, ¿ya? El solvente, como está en mayor proporción, es el que define finalmente si la solución es líquida, sólida o gaseosa. Algunos ejemplos. Cuando el soluto es un gas y el solvente es un gas, la solución va a ser gaseosa, y un ejemplo de esto es justamente el aire que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, también cuando el soluto es un gas, el solvente es un líquido, la solución va a estar en estado líquido, como es el caso de las bebidas gaseosas. Puedo encontrar también soluciones sólido-gas, ¿ya? Como que, por ejemplo el paladio, cuando se inyecta, ¿cierto?, se trata con hidrógeno. Y también puedo encontrar soluciones incluso sólido-sólido, como son las aleaciones metálicas, por ejemplo el bronce o las amalgamas. Y sólido líquido, ¿cierto?, que son las más comunes, que son las que nosotros más empleamos en el laboratorio, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. Existen muchas otras que ustedes también de seguro están recordando en este momento. Las soluciones también tienen distintas formas de clasificarlas. Yo puedo clasificarlas, por ejemplo, como electrolitos y no electrolitos. Voy a considerar que una solución es no electrolita cuando no es capaz de conducir a la corriente acuosa, ¿ya? Por lo tanto, son soluciones las cuales no generan iones en medios acuosos y no son capaces de conducir a la electricidad. Mientras que las soluciones electrolitas son aquellas que sí generan iones, por lo tanto son capaces de conducir a la corriente eléctrica. Y dentro de estas sustancias generalmente puedo encontrar electrolitos fuertes, que son los que se disocian en un 100%, como por ejemplo las sales de cloruro de sodio, sales fuertes, bases fuertes, hidróxido de sodio, ácidos fuertes, ácido sulfúrico. Y puedo encontrar también sustancias que son electrolitos débiles, que se disocian parcialmente, aquí se genera un equilibrio químico, ¿verdad? Y algunas de estas son ácidos débiles, como el ácido acético, el ácido carbónico, entre otros. Cuando nosotros hablamos de una disolución o una solución, también nosotros podemos clasificar, ¿cierto?, qué tan concentrada está esta disolución. Y esto se debe a las unidades de concentración, en las cuales no voy a profundizar mayoritariamente, porque estoy segura que ustedes las vieron en sus clases. Nosotros podemos encontrar unidades de concentración físicas, como es el porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, y podemos encontrar unidades de concentración química, como son la molaridad y la normalidad. ¿A qué me refiero yo cuando una solución está más o menos concentrada? En el fondo me estoy refiriendo a si hay mayor o menor presencia de soluto
en una determinada cantidad de solvente, ¿ya? De esta manera, yo puedo expresar esta unidad de concentración en masa, por ejemplo, gramos de soluto que hay en una determinada cantidad de solvente o en una determinada concentración, cantidad de solución, o la puedo expresar a través de unidades químicas, como es, por ejemplo, la molaridad, que en el fondo me está indicando la cantidad, ¿cierto?, de moles que están disueltos en un determinado volumen de una solución. Con respecto a eso, entonces, vamos a ver lo que nos concierne a nosotros como laboratorio, es justamente ver cómo se prepara una solución de una concentración molar determinada en el laboratorio. Para eso, entonces, vamos a ver el siguiente video. De química, y vamos a aprender cómo hacer correctamente una disolución de un sólido en un líquido. En concreto, vamos a disolver cloruro sódico en 100 mililitros de agua con la intención de obtener una disolución 1 molar. Así que, evidentemente, lo primero que tenemos que tener claro son las cantidades que vamos a necesitar de cada cosa, y para ello tenemos que hacer los cálculos previamente. En este caso nos salen que son 5,85 gramos de cloruro sódico en esos 100 mililitros de agua. Para llevar a cabo esta disolución vamos a necesitar los siguientes materiales. Evidentemente, una báscula para poder pesar el sólido que queremos pesar, un pesamuestras, un matrazaforado, agua, una espátula y una pipeta para enrasar. Así que empezamos pues. El primer paso evidentemente es pesar la muestra, así que vamos a introducir nuestros 5,85 gramos dentro del pesamuestras de plástico. Es importante el detalle de que el pesamuestras de plástico es flexible, de modo que vamos a poder doblarlo y de esta manera introducirlo mejor dentro del matrazaforado como si fuera un embudo. Como es normal, dentro del pesamuestras queda adherido algo de cloruro sódico todavía, por lo que vamos a utilizar el frasco lavador con agua para arrastrar lo que haya podido quedar en el pesamuestras, añadiendo agua en el orificio opuesto. De esta manera va a caer directamente sobre el matrazaforado. Ahora simplemente se trata de ir agitando, disolviendo el sólido y añadiendo agua hasta llegar cerca del enrase. Una vez cerca del enrase, lo que vamos a hacer es utilizar la pipeta para añadir gota a gota el agua hasta llegar al punto de enrase. Una vez tengamos la disolución enrasada correctamente, agitamos vigorosamente para homogeneizar toda la disolución. Finalmente etiquetamos nuestra disolución con el compuesto que lleva y la concentración que tiene y la guardamos. Y esto es todo en cuanto al proceso de preparación de una disolución. Como veis, es uno de los procesos más básicos del laboratorio. Todas las personas que trabajen en un laboratorio van a tener que hacer disoluciones prácticamente a diario, así que es importante conocer el procedimiento para hacerlo correctamente. Como siempre, ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ponerme en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Bueno, como ustedes pudieron ver, para poder llevar a cabo la preparación de una disolución, necesitamos entonces, en primer lugar, realizar los cálculos correspondientes para saber qué cantidad yo debo pesar de un soluto determinado para llevarlo a una cierta concentración molar en un volumen determinado. Luego de eso, debo contar con el material de laboratorio adecuado, ¿cierto?, para poder realizar el procedimiento, y finalmente debo cuidar de que a la hora de disolver el compuesto que yo estoy preparando, debe este coincidir con el aforo de manera correcta, de tal manera que el volumen que yo necesito, ¿cierto?, para que me quede esa concentración, tiene que ser el indicado. Para esta semana, entonces, para nuestro último laboratorio, la actividad va a consistir en la elaboración de un informe, ¿ya?, en el cual ustedes deben explicar paso a paso, tal cual como se hizo en el video, cómo preparar 250 ml de una solución de carbonato de potasio de concentración 1,5 molar y también 250 ml de una solución de cloruro de bario de concentración 0,5 molar. Para ello, entonces, ustedes deben realizar los cálculos indicando qué masa deben pesar, ¿cierto?, o deben masar de cada uno de los solutos que se nombra anteriormente y cómo lo prepararían. Para ello, entonces, ustedes deben elaborar una lista de los materiales que van a necesitar, desde balanzas, no sé, espátulas, papel,
lo que ustedes consideren necesario para poder preparar esta solución, estas disoluciones, y además de eso, tienen que indicar el procedimiento paso a paso. Es decir, paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, hasta llegar finalmente a la elaboración de esta disolución. ¿Ya? Es importante, chicos, que los cálculos estén de forma ordenada y de forma clara a la hora de entregar el informe y deben estar adjuntos en este informe. Para el informe, entonces, solamente les voy a pedir que contenga portada, una introducción breve, como todas las que han elaborado hasta el momento, y que hagan entonces el procedimiento experimental, el listado de los materiales y el cálculo para preparar las soluciones. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos entonces y sus notas estarán a la brevedad.